Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son las fórmulas para el cálculo de la muestra, ¿verdad? Como punto principal, pues estamos tratando de improvisar un poquito por la cuestión de la computadora y más que todas estas semanas estuvieron viendo solo las fórmulas y dando una breve introducción a lo que es el programa de Excel para hacer un poquito más fácil y prácticas todas estas fórmulas. Pues vamos a empezar con la variable principal, que es de tipo cualitativo. En esta tenemos puntos a mencionar que serían los siguientes. Tenemos los pasos. El primer paso sería la selección de variables. En este tenemos que seleccionar las variables cuantitativas que deseamos analizar y tenemos que estar seguros de que las variables estén en una escala numérica y no estén categorizadas. En el paso 2 vamos a encontrar lo que es la normalización de variables. En esta normalizamos las variables para que tengan una medida de 0 y una desviación estándar de 1. Y esto nos ayuda para simplificar y evitar que las variables tengan una mejor o tengan un mayor variancia y que dominen el análisis, ¿verdad? En tercer punto vamos a tener lo que es el cálculo de la matriz de covarianza. Tenemos las variables seleccionadas y esto describe la relación entre cada par de variables. Como cuarto tenemos el cálculo de los autovalores y los autovectores. Los autovalores y los autovectores de la matriz de covarianza. Los autovalores, perdón, representan la cantidad de la variabilidad explicada por cada componente principal. Y los autovectores van a representar las direcciones de los componentes principales. También tenemos la selección de componentes principales, ¿verdad? En estos se seleccionan los componentes principales que explican una proporción significativa de la variabilidad de los datos. Y también podemos utilizar criterios como la regla de Kaiser. En este podemos elegir componentes con los autovalores mayores de 1 a uno, ¿verdad? O la regla de Cattell. En este se eligen los componentes que expliquen al menos el 70% de la variabilidad. Y pues tenemos en punto final como la interpretación de los resultados. En este vamos a encontrar que los resultados van a estar en términos de las variables originales y los componentes principales pueden ser interpretados como combinaciones lineales de las variables originales y que también podemos utilizar las técnicas como la rotación de componente para facilitar la interpretación. Pues como siguiente punto vamos a tener también lo que son las fórmulas de variables principales, ¿verdad? En estas se utiliza para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos y pues sí para identificar las variables más importantes que explican la variabilidad en estos datos. Em, la fórmula se puede expresar de la siguiente manera y decimos que Y es A y X, pues donde Y es la matriz de los componentes principales que se conocen más como N, X y K, y en la matriz de los coeficientes de carga. Y también tenemos lo que son los datos generales que van representados por N y por P, en donde N es el número de observaciones de las filas, P es el número de las variables de las columnas y pues K es el número de los componentes principales seleccionados. En esta vamos a mencionar que la matriz de coeficiente de carga se calcula utilizando pues la fórmula que tenemos en Buenas vista, ¿verdad? noches. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son las fórmulas para el cálculo de la muestra, ¿verdad? Como punto principal, pues estamos tratando de improvisar un poquito por la cuestión de la computadora y más que todas estas semanas estuvieron viendo solo las fórmulas y dando una breve introducción a lo que es el programa de Excel para hacer un poquito más fácil y prácticas todas estas fórmulas. Pues vamos a empezar con la variable principal, que es de tipo cualitativo. En esta tenemos puntos a mencionar que serían los siguientes. Tenemos
los pasos. El primer paso sería la selección de variables. En este tenemos que seleccionar las variables cuantitativas que deseamos analizar y tenemos que estar seguros de que las variables estén en una escala numérica y no estén categorizadas. En el paso 2 vamos a encontrar lo que es la normalización de variables. En esta normalizamos las variables para que tengan una medida de 0 y una desviación estándar de 1. Y esto nos ayuda para simplificar y evitar que las variables tengan una mejor o tengan un mayor variancia y que dominen el análisis, ¿verdad? En tercer punto vamos a tener lo que es el cálculo de la matriz de covarianza. Tenemos las variables seleccionadas y esto describe la relación entre cada par de variable. Como cuarto tenemos el cálculo de los autovalores y los autovectores. Los autovalores y los autovectores de la matriz de covarianza. Los autovalores, perdón, representan la cantidad de la variabilidad explicada por cada componente principal. Y los autovectores van a representar las direcciones de los componentes principales. También tenemos la selección de componentes principales, ¿verdad? En estos se seleccionan los componentes principales que explican una proporción significativa de la variabilidad de los datos. Y también podemos utilizar criterios como la regla de Kaiser. En este podemos elegir componentes con los autovalores mayores de 1 a 1, ¿verdad? O la regla de Cattell. En este se eligen los componentes que expliquen al menos el 70% de la variabilidad. Y pues tenemos en punto final como la interpretación de los resultados. En este vamos a encontrar que los resultados van a estar en términos de las variables originales y los componentes principales pueden ser interpretados como combinaciones lineales de las variables originales y que también podemos utilizar las técnicas como la rotación de componente para facilitar la interpretación.